La ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden dada tiene una solución de y1 igual a x, se nos pide que determinemos la solución general en el intervalo de 0 a infinito, seremos utilizando el método de reducción de pedido para una revisión rápida. Una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden debe ajustarse a una de las formas que se muestran a continuación, donde la segunda forma se obtiene dividiendo entre una grana de x. Dado que grande A, B grande y C grande no son constantes, no podemos usar una ecuación característica para usar el método de reducción del orden, se nos debe dar una solución al diferencial. Y el método de reducción de orden es un método para reducir una ecuación diferencial de segundo orden a una ecuación diferencial lineal de primer orden para ayudar a resolver la ecuación por la que comenzamos. Suponiendo que la segunda solución esté en la forma de y2 de x es igual a alguna función de x que llamaremos u de x multiplicada por y1 de x, que es el. También quiero mencionar que hay una fórmula abreviada que se muestra a continuación para determinar la segunda solución, y2 de x que usaremos para resolver el mismo problema en una forma diferente. Volviendo al problema. Comenzamos asumiendo que la segunda solución es y2 de x igual a u de x veces, y1 de x. Voy a acortar esto y escribiré esto como y2 igual a u veces x. El siguiente paso es encontrar y2 prime, y2 dobles primos y luego realizar la sustitución en la ecuación diferencial para encontrar y2 prime. Necesitamos aplicar la regla del producto, que es la primera función de u, multiplicado por la derivada de x con respecto a x, que es 1, y luego más la segunda función de x veces la derivada de u con respecto a x, que es u prime. Simplificando tenemos u más x subprime, y ahora necesitamos encontrar y2 double prime, que es igual a la derivada de u con respecto a x, que es u prime y luego plus. Para encontrar la derivada de x subprime, necesitamos volver a aplicar la regla del producto, que es la primera función x, derivada de u prime con respecto a x que es u doble prime, y luego más la segunda función de u prime times, la derivada de x con respecto a x, que es 1. Simplificando tenemos 2 u prime, más x u doble prime. Y ahora realizo la sustitución en la ecuación diferencial dada. Para u double prime sustituimos u2 double prime, lo que nos da 2 u prime plus x u double prime. Y luego más x a la potencia de negativo una vez por, y prime es y2 primos que es u más x u prime. Y luego menos x a la potencia de menos 2 veces, y es u veces x. Esto es igual a 0 y ahora simplificamos que tenemos 2 u prime más x u doble prime distribuyendo x a la potencia de menos 1 que tenemos más x a la potencia de menos 1 u, y luego más x a la potencia de negativo una vez x veces u prime es solo u prime. Entonces tenemos menos x a la potencia de menos 2 veces u por x es x a la potencia de menos 1 tu. Combinando términos similares, solo tienes un x u doble término prime. Tenemos dos términos de u prime, 2 u prime más u prime nos dan más 3 u prime. Y luego tenemos x a menos 1 u menos x al negativo u, lo que nos da 0, la ecuación diferencial se simplifica a x u doble primo más 3 u prime igual a 0. Ahora porque no hay un término u en la ecuación diferencial, realizamos una sustitución para reducir el orden. Dejemos que w sea igual a u prime y, por lo tanto, w prime sea igual a u en double prime al realizar la sustitución. Ahora tenemos x w primo más 3w igual a 0, ahora tenemos una ecuación de diferencia lineal homogénea de primer orden que podemos resolver usando la separación de variables o un factor de integración. Voy a seguir adelante y usar la separación de variables una vez que determinemos w, podemos volver y encontrar u mediante integrando w porque w es igual a u prime la búsqueda correcta w prime como w de x lo que nos da x veces eu 510. Restemos también 3w en ambos lados, lo que nos da igual a menos 3w. Luego multiplicemos ambos lados por 1 sobre x, y multiplicemos ambos lados por 1 sobre w, lo que nos da 1 sobre w de w 510. Igual a menos 3 dividido por x.
Y ahora podemos pensar en multiplicar ambos lados por 510, lo que nos da 1 dividido entre w de w igual a menos 3 dividido por x 510, y ahora integramos ambas partes. Porque estamos resolviendo el intervalo de 0 a infinito, podemos omitir el valor absoluto, la integral de 1 dividida por w de w es el logaritmo natural w. Igual a la derecha tenemos menos 3 logaritmos naturales x más una constante que llamaremos c sub 1. Antes de exponenciar ambos lados de la ecuación, aplicaremos la propiedad de potencia de los registros a menos 3 logaritmos naturales x, lo que significa que podemos mover menos 3 a la posición del exponente y ahora gastando ambos lados con una base de e. A la izquierda a la potencia del tronco natural w solo w, a la derecha tenemos e a la potencia del logaritmo natural x a la potencia de menos 3 veces e a la potencia de c sub 1, que es solo una constante que simplifica. Tenemos w es igual a x a la potencia de menos 3 veces alguna constante a la potencia de c sub 1, que llamaremos c sub 2, lo que nos da w igual a c sub 2 veces x a la potencia de menos 3. Ahora que tenemos w podemos determinar u porque w es igual a u'. Hagamos esto en la siguiente diapositiva, así que nuevamente si w es igual a c sub 2 x la potencia de menos 3, que es igual a u', podemos recuperar u o determinar u integrando c sub 2x a la potencia de menos 3 con respecto a x, que nos da u, es igual a c sub 2x a la potencia de menos 2 dividida por menos 2 más una constante que llamaremos c sub 3. Observe que aquí tenemos una familia de funciones, podemos usar cualquier u para encontrar la segunda solución y 2 para simplificar u, dejemos que c sub 3 sea igual a 0 y c sub 2 es igual a menos 2. Lo que nos da una u simplificada igual a x a la potencia de menos 2, así que ahora que conocemos u podemos determinar y2 porque y2 es igual a u veces x, así que ahora sabemos que y2 una segunda solución es igual a otra vez u por x, que es x a la potencia de menos 2 veces x, que es x a la potencia de menos 1 o 1 sobre x. Desde aquí porque y1 y 2 son linealmente independientes. La solución general a la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden es y es igual a c sub 1 y 1 más c sub 2 y 2, pero en nuestro caso ya hemos usado c sub 1 a c sub 3. Así que vamos a dar la solución general. Ya que y de x es igual a c sub 4 veces, y 1 que es x más c sub 5 veces. Y 2, que es 1 dividido por x. Y volveremos a analizar el mismo problema utilizando el método abreviado para reducir el perdido. Espero que te haya resultado útil.